A ver, No, no se puede. ¿No? Porque ahí Dice está el Tatiana está usuario pro. Estoy, Perdón. acá me dice que Ahí está dice que está grabando. grabando la clase. Claro, le dice que le está Sí, grabando, ojalá. bien. Ahí la estoy Buenísimo. grabando. Sí, me dice. Bien. Entonces Yo sos usuaria pro. No, que voy a ser usuaria pro. No, yo siempre que doy, porque doy bastantes clases justo hablaba con Oscar, a veces de modo particular, y siempre me piden que grabe las clases. De hecho, mis clases están como todas colgadas en YouTube, porque las paso. Así que sí, yo sabía no sabía si con tanta gente se iba a poder grabar, pero sí, ahí se está grabando. Así que mi idea es que después de esto, Zoom tarda en convertirla, y con suerte hoy a la noche la puedo subir, después la subo a YouTube y les paso el enlace a todos. Bien, entonces vamos a comenzar, y así también ustedes van surgiendo estas dudas de, como siempre, de las generalidades de la materia. Esperen que ahí les voy a compartir. Seguro ahí ya están viendo. Me salté la presentación, perdón. Profe, eso lo pasa hoy, ¿no? Web Power al campus. Sí, este Power lo tengo que subir, todavía no está subido al campus, lo voy a subir después de la clase, después más tarde, porque yo termino acá y tengo otra clase. Vengo así como en gira porque recién vengo a una clase, sigo con ustedes y después tengo otra clase. Así que a la noche, a lo sumo, para no decirles ahora después de que terminara esto porque sería mentira, hoy a la noche, o a lo sumo mañana, ya va a estar subido. A su vez, como también el video. El video yo, de hecho, termino esto, lo dejo ahí, que empieza a convertir Zoom, que tarda un ratito en convertir, en procesar el video, y se los cuelgo, y les aviso. Quienes no estén en el grupo de WhatsApp y se pueden agregar, también agréguense, así yo, porque el cuatri pasado me pasó que no estaban todos en el grupo, y a veces yo pasaba, no sé, algún videíto para que vean, o alguna noticia, y por ahí no estaban todos. Si pueden, si no, no, igual yo todo lo voy a subir al campus, les repito. Yo porque a veces digo, chicos, ya está subido el video, son esas cosas. Para no estar mandando un mensaje en general, pero siempre que puedo trato de mandar el mail para todos a través del campus. Bien, volviendo entonces a las generalidades. Cursada cuatrimestral, horario 16:10 aproximadamente, hasta las 18 horas. En el caso puede ser que en algún momento hagamos alguna clase adicional, si no es necesario, en un horario que podamos la mayoría. Igualmente se graba si no pudieran algunos, que podemos coordinar. Yo ando medio complicado ahora con los tiempos, pero por ejemplo, si alguien en algún momento necesitan una clase, por ejemplo, de repaso y no llegáramos a ver todos los temas, mi idea es verlos, poder hacer, por ejemplo, en el caso de disponer un viernes, podría llegar a hacerlo, o un sábado, como manera excepcional, no les digo esto como regla en general, sino como una cosa de reforzamiento de algún tema que nos haya quedado colgado, que no es mi idea, sino que mi idea es poder ver lo máximo que podamos. Entonces, 2 parciales, como en biología, va a ser muy similar, van a ser 2 parciales. La idea es que es modalidad, como les decía, mi idea principal que sea la modalidad oral. ¿Cómo va a ser la modalidad oral? Si todos rindieron, o la gran mayoría rindieron biología conmigo, vieron que cómo fue la modalidad oral. Mi idea es que se repita eso, preguntas específicas, preguntas que puedan ser contestadas brevemente para que no nos extendamos. De hecho, fue, como les decía al inicio, muy positiva la experiencia, por lo menos para mí, espero que para la gran mayoría también, porque no nos demoramos tanto, pude hacer algunas devoluciones, así que Anato es una materia que está buena para poder no solo decir, bueno, el choice que tiene eso tan específico que a veces no aporta tanto conocimiento, como poder uno expresarlo de manera verbal.
Final obligatorio, no hay promoción, o sea que se tienen que aprobar sí o sí los 2 parciales para llegar al final. Se aprueba con 4 para arriba. Y la modalidad oral, si ya se están preguntando, va a ser la misma que cuando hicimos el final de biología. O sea, van a ser 5 preguntas, donde van a ser como grupos, donde si uno no sabe, pasa al otro, y de esa manera. Es una manera bastante rápida, que le da oportunidad a uno de ir pensando si el otro no la sabe, ese momento donde, ay, que no la sepa, para responderla yo. Creo que nos pasa, yo he tenido esa experiencia y decía, que no la sepa, que yo quiero decirla. Así que bueno, los que rindieron, creo que fue la mayoría, no sé si alguien no se presentó, no lo recuerdo, la verdad. Pero si todos estuvieron, buenísimo, porque ya más o menos tienen esa experiencia. Bien, entonces, vamos a empezar, porque los contenidos de la clase de hoy, y espero llegar a darlos, no sé si me tengo tanta fe, pero son bastantes. Vamos a hablar todo lo que es generalidades de anatomía, vamos a hablar de lo que es el aparato locomotor, y vamos a hablar de, articulación, o sea, dentro del aparato locomotor, de lo que son los huesos, las articulaciones y los músculos. O sea que hay como bastante como para hablar hoy. Tenemos tiempo. Bien, primero, siempre que cuando uno ve anato, lo primero es que todos hablemos el mismo idioma. ¿Y qué significa hablar el mismo idioma? Que cuando hablamos del cuerpo, si yo digo que, por ejemplo, la espalda queda hacia atrás, podría tranquilamente preguntarme, ¿y por qué la espalda no queda hacia adelante? ¿Se entiende? Si yo digo, por ejemplo, el pecho está adelante, o hablando en el lenguaje técnico, como vamos a ver hoy, que anato es un nuevo idioma que hay que aprender, así como biología, yo les contaba al principio que es como un nuevo idioma, bueno, anato es el segundo idioma que van a aprender. Si yo, volviendo al ejemplo, les digo que el pecho está hacia anterior, que es lo mismo que decir por delante, todo el mundo va a estar de acuerdo, pero ¿por qué digo yo? No, el pecho está hacia atrás. O uno dice, la cola está atrás. ¿Por qué? Porque hay consensos. En anatomía hay, la idea es que todos hablemos el mismo idioma, sea en China, sea en Bolivia, sea en Panamá, sea en donde sea, que todos hablemos el mismo idioma y que nadie esté diciendo esto que les digo, no sé, la cola queda adelante, otra que queda atrás, el pecho, bueno, hacia el costado. Justamente para que todos hablemos este mismo idioma, nace lo que se denomina posición anatómica, que es una manera referencial de ver al cuerpo humano. Entonces, para hablar de esto, siempre que hablemos de una parte del cuerpo, tienen que imaginarse a la persona así como está en la imagen. Así como está, es la forma que uno se lo tiene que imaginar. Perdón por poner ese muñeco del horror. Esto lo había dejado otra clase y hoy se me hizo súper tarde para decir, ay, no cambié ese muñequito de Villiquen pixelado. Entonces, ¿cómo es esta posición anatómica? Es lo que uno tiene que saber para primero empezar a hablar de anatomía. Siempre antes de empezar a hablar de anatomía hay cosas que son quizás un poco aburridas, que los planos, que este lenguaje de que es anterior, dorsal, ventral, las posiciones, sí, es súper aburrido. Después les juro que se pone más divertido cuando hablamos de, no sé, de las funciones del hígado, de las funciones de los riñones y lo que les puede afectar. Se pone más divertido, pero esta quizás es la parte que obligatoriamente uno debería saber porque va a aplicar a todo el resto de lo que veamos en la cursada. Si esto no se entiende, todo lo demás de la cursada va a quedar como medio endeble. Porque esto aplica a todo lo que veamos, a aparato excretor, a aparato genital, a aparato digestivo. Ustedes dirán, ¿qué tendrá que ver? Y sí, tiene todo que ver. Porque hablar desde una posición, desde
decir el estómago está hacia la izquierda, y bueno, tenemos que saber, por ejemplo, esto lo pido como ejemplo, o está hacia anterior o a posterior, tiene que ver con esta posición. Entonces, volviendo y no yéndome por las ramas, ¿qué es la posición anatómica? Es una posición en la que todos podemos hablar el mismo lenguaje. O sea, es un consenso, básicamente. Es un consenso en donde la persona tiene una postura erguida, está en bipedestación. ¿Qué significa esto? Está parado en 2 pies, bipedestación. Está con la mirada mirando, y esto parece hasta poético, mirando hacia el horizonte, o sea, con la mirada fija hacia adelante, si lo quieren ver de esa manera. O sea que no está así, como estoy yo ahora, ni está así, está de esta manera. O sea, con la mirada hacia enfrente. Después, ¿cómo está? Con las palmas mirando hacia adelante. Es medio difícil que les muestre ahora porque estoy sentada y no creo que entre en la pantalla, porque mi computadora está... Aún, si yo me paro, solo me van a ver la panza. O sea, no, tendría que alejarme bastante. Entonces, volvíamos diciendo, miren el dibujo, las palmas miran hacia adelante. Los pies, si bien en esta imagen no se ve, miran hacia adelante. Piensen como si uno estuviera parado, normal, y los miembros superiores, es decir, tanto brazo como antebrazo, están un poco alejados del cuerpo. Y así como está esta persona sacada de Villiquen, qué antigüedad, en esta posición, es como siempre tenemos que imaginarnos cualquier órgano, cualquier segmento del cuerpo cuando hablemos. No importa que una persona, porque va a pasar todo el tiempo, la veamos acostada. Y si la vemos acostada, es como si piensen que ustedes están acostados boca abajo. Y no decimos que la cola está adelante. Sabemos que esa parte que estamos viendo está atrás, pero la estamos viendo acostada al revés a la persona. Bueno, esto es lo mismo. Todas las partes del cuerpo las vamos a seguir pensando con esta posición. Y van a ver que al principio es re difícil, porque si yo digo los meñiques están para adentro y los pulgares para afuera, y ustedes me dicen, se miran la mano y dicen, no, depende cómo se la miren, y dicen no, pero no hay que pensarlo de esa manera. Hay que pensarlo siempre en posición anatómica. O sea que cuando yo digo los pulgares están para afuera, perdón, ya me confundo yo, están para afuera, es que justamente estoy pensando en posición anatómica. Si digo los meñiques están más cerca de la línea media del cuerpo, ahora voy a hablar de lo que es la línea media, pero a grandes rasgos es una línea imaginaria que pasa por la mitad de nuestro cuerpo, que lo divide en 2. Si digo que los meñiques están más cerca, es pensando siempre en posición anatómica. Después, esto lo podemos decir, por ejemplo, la nariz está más cerca de la línea media que las orejas. ¿Por qué? Porque piensa en línea media, esta línea imaginaria. Bien, entonces, vamos a hablar de todos estos términos que ven ahí, horribles, todo este lenguaje nuevo, que es la anatomía, son estos términos que van a ver que después van a ser súper habituales. Al principio cuesta un montón, es todo este idioma nuevo, pero está bueno aprenderlo desde el comienzo porque después, al leer los textos, al yo hablarles, los voy a dar como entendido. Pero está bueno que acá salgan todas las dudas. Así que muy bien, entonces voy a agarrar a este muñequito y les voy a mostrar esta línea media que les contaba recién. Entonces, ¿qué van a leer? Van a ver en video, van a escucharme a mí, perdón por... Quise remarcarla y la emperé. Que se habla de la línea media, la línea media, la línea media. ¿Y qué es la línea media? No es nada más ni nada menos que una línea imaginaria que atraviesa el medio del cuerpo, el eje del cuerpo. Entonces, ahí les dibujé la famosa línea media. Me divide en una mitad derecha y en una mitad izquierda. Es como
nosotros hablamos todo el tiempo, está a mi derecha, está a mi izquierda. ¿Y cómo es que lo sabemos? Lo tenemos como ya incorporado. Entonces, esta línea media es esta línea imaginaria que siempre utilizamos todo el tiempo sin darnos cuenta y sin haberle puesto un nombre. Entonces, línea media. A partir de esto, todo lo que se acerque a la línea media, a esta línea que nos atraviesa, se va a llamar medial, como una media, pero con L, medial todo lo que se acerque a la línea media, como por ejemplo, les decía recién, la nariz. ¿Y cómo sé que la nariz se acerca? Y está en la mitad. La boca. Los labios, los ojos pueden ser también. Perfecto, perfecto. ¿Y Los los labios. hombros cómo los llamamos? Porque no está en la línea media. Bien, perfecto. Entonces, lo que se acerca a la línea media es medial. ¿Y qué pasa ahora con lo que se aleja de la línea media? Lo que se nos aleja de la línea media es distal. Se distancia. Distal. Medial. ¿Distal se llama? Distal. Lo que se aleja de la línea media es distal. Entonces, medial y distal son las dos caras de una misma moneda. Así como cuando decimos negro-blanco, gordo-flaco, muerte-vida, medial y distal tienen que ser estas dos oposiciones. Entonces, si yo les digo, por ejemplo, perdón chicos, yo les dije distal, estoy mal, perdonen. Es el momento en que tienen que borrar, porque les acabo de decir otro término. El término distal existe, pero no es la contra de medial. Esto es un error mío que me acabo de dar cuenta con el ejemplo que les iba a dar. Es lateral, perdón. Lateral. Lateral, distal es de otra cosa. Ahora les hago la aclaración. Es lateral. Lateral. Corríjanlo, por favor. Me acabo de dar cuenta, porque les iba a dar un ejemplo y dije, un momento. Entonces, vuelvo para que quede ahí esto claro. Medial es lo que se acerca a la línea media, lo que se va hacia los laterales, hacia los costados, es lateral. Entonces, ejemplo, volviendo a mi ejemplo de la mano, ¿quién es más medial? ¿El dedo gordo o el dedo meñique? ¿Quién es más medial? El dedo meñique. Perfecto, que no es fácil de confundirse y decir, pero el meñique acá parece que está más acostadito. No, siempre piensen en posición anatómica, pónganse ahí con los brazos extendidos y digan, el meñique está más cerca. Perfecto. Y si yo les digo, ¿quién es más lateral? ¿La oreja o el ombligo? La oreja. La oreja. Perfecto. Y bien, les hago un último ejemplo. ¿Quién es más lateral? ¿El dedo gordo del pie o la mano? La mano. Perfecto. ¿Se entiende? ¿Cómo lo piensan ustedes? Pónganse en posición anatómica. Posición anatómica, porque ustedes dicen, y depende de dónde tenga la mano. Si tengo la mano acá, no, chicos. Piensen en posición anatómica. Exactamente, pero uno dice, bueno, si pongo la mano acá, la mano es más medial. No, siempre pensando en posición. Entonces, ¿quién es más lateral? La mano es más lateral que el dedo gordo del pie. ¿Se entiende esto? Entonces, ahí tenemos nuestro medial y nuestro lateral. Ahora vamos a otro ejemplo. Todo lo que se acerque hacia superior, de hecho esto es un término que se usa mucho en anatomía, es lo que está hacia arriba. Lo que está hacia arriba, y este es un término que la gran mayoría escuchamos, es superior. ¿No? Lo escuchamos muchas veces porque decimos vamos al piso superior, es un superior en el trabajo, y todo lo que va hacia abajo es inferior. Entonces, si yo le digo, por ejemplo, los pies son más inferiores que las mamas, es algo lógico. O las mamas son más superiores que los pies.
Otro término que se usa como sinónimo de superior e inferior, o sea que va a significar lo mismo, es que lo que es superior también se lo llama, esperen que quiere bajar el gato, vení, baja. Ahí está. Yo lo bajé porque yo sabía lo que se iba a venir, se iba a tirar en la compu, y me iba a desconectar, entonces prefería hacer eso. Entonces, todo lo que es superior es cefálico. ¿Cómo pienso? Y cefálico significa cabeza. Vieron que al dolor de cabeza se le dice cefalea. ¿Por qué? Porque céfalos viene de cabeza. Entonces, todo lo que es superior también se lo denomina cefálico, y todo lo que es inferior también se lo denomina, perdón que acá no se vea mucho, podálico. ¿Por qué podálico? Bueno, bien. No sé si vieron el cartelito, pero me dice, acabamos de eliminar los 40 minutos, así que no se va a cortar Sí, la profe, reunión. ahí lo vimos. Esta Bien, bien. Gracias, Zoom, por regalarme. ¿Cómo? límites, algo así, ¿no? Sí, lo del límite de tiempo. Entonces, Sí, me volvemos. apareció como... Uy, se corta. Se corta, no sé qué me está hablando, pero como que se corta lo que se escucha. Bien. Entonces, les volví a decir. Cefálico es todo lo que se va hacia superior, y podálico es todo lo que se va hacia inferior. ¿Y cómo me acuerdo? Podálico, recuerden, si ustedes tienen un problema en la uña, van al podólogo. Entonces, podálico viene de los pies, cefálico viene de la cabeza. Entonces, si yo digo, las mamas son más cefálicas que los pies, es lo mismo que decir que las mamas son más superiores que los pies. ¿Se entiende? O digo, los pies están más podálicos que las mamas. Es un término que no se suele usar mucho, pero sí es importante tener en cuenta. Bien. Ahora, cuando algo se aleja del medio del cuerpo, de esta línea imaginaria, y ahí era el término que les había nombrado antes, se lo llama, cuando se aleja de la línea media, distal. Entonces, ¿qué significa distal? Distal significa que se aleja de la línea media. Entonces, es parecido, ustedes podrían decir, bueno, es parecido a medial lateral. Medial lateral, y sí, está más lejos, pero lo hablamos a distancia, es como que se aleja a distancia. Por ejemplo, los pies están más distales que la cabeza. ¿Se entiende? Pueden estar en la misma línea media, pero están más alejados del centro del cuerpo. Esto sería el centro de nuestro cuerpo, por ejemplo. Entonces, todo lo que se aleja de nuestro centro del cuerpo lo llamamos distal, y todo lo que se acerca a nuestro centro del cuerpo lo llamamos proximal. Uy. La letra se las debo. Bien. Entonces, tenemos acá conceptos súper importantes que los vamos a utilizar todo el tiempo. Medial, lateral, según su cercanía o distancia de la línea media. Superior, inferior o también cefálico, podálico. Recordemos que es lo mismo, según si está más arriba o hacia abajo. Es lo que decimos nosotros vulgarmente. Ya desde este momento ese lenguaje arriba-abajo no lo usamos más. Hablamos superior e inferior. Ni hablamos de costado o en el medio, hablamos de medial lateral. Proximal, cerca de nuestro centro del cuerpo, distal está más alejado. Por ejemplo, si yo les digo la boca con respecto a los dedos de la mano, ¿es proximal o distal la boca? Proximal. Proximal, perfecto. Y los dedos de la mano serían distales. Distal. Perfecto. Bien. Entonces, ahí serían bastantes conceptos de los que nos toca ver. Tenemos otros igual. Todo lo que quede hacia adelante de nuestro cuerpo, lo que nosotros llamamos adelante, lo que les decía antes, y nosotros llamamos a la espalda atrás, ¿no? Tengo algo atrás, es justamente... Posterior, ¿no?
Posterior, perfecto. Todo lo que queda hacia la parte de atrás, que ya no vamos a usar más atrás, vamos a usar posterior. Por ejemplo, algo que van a escuchar todo el tiempo en el quehacer profesional es, ay, tiene una lesión en la región posterior. Eso es algo que lo van a escuchar todo el tiempo. O en la región anterior. ¿Qué es la región anterior? Lo que nosotros llamamos vulgarmente adelante. Entonces, ¿qué es anterior? La cara, las mamas, el tórax, el abdomen, los genitales, la cara anterior de nuestros muslos, piernas, y ¿qué es posterior? Y bueno, la nuca, la parte posterior de la cabeza, la espalda, todo eso sería la región posterior, los glúteos. Bien, entonces, si vamos a avanzar, acá tendríamos una imagen que me gustaría que, digamos, entre todos, acá. ¿Qué sería esto? ¿Anterior? ¿Posterior? Anterior. 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 ¿Se nota? ¿Por qué? ¿Por qué digo que es anterior? Porque Está de frente. está de frente. Adelante. Perfecto. Está de frente. La persona de frente, vemos toda la región anterior. En contraposición tenemos a esta persona que vemos la región posterior. Y acá los agarré. Lateral. Lateral. Lateral, perfecto. No decimos más de costado, decimos está en lateral. Lateral izquierdo o lateral derecho, dependiendo de qué lado sea. ¿Se entiende? Entonces no usamos más ni de frente, ni de atrás, ni de costado, sino que usamos anterior, lateral, puede ser izquierdo o derecho, y posterior. Entonces les digo, Anato es todo un nuevo idioma. Todo un nuevo idioma. Todos estos conceptos y todas estas cosas fueron las que estuvimos hablando. Y fíjense que en esa imagen del horror es como muy difícil distinguir todo esto si uno no lo explica. Bien. Otra de los conceptos que también está bueno saber en Anato es lo que es el dorso, que es la palma, que también quizás esto lo tenemos muy incorporado, ¿no? Cuando decimos el dorso de la mano, decimos esta parte. Cuando decimos la palma de la mano, decimos esta parte. Lo mismo con el pie, ¿no? La planta sería esto, y el dorso sería el revés del pie. También piensen que, por ejemplo, el pene, también se habla no se habla de planta, pero sí se habla de la parte dorsal, que esto lo vamos a ver cuando veamos genitales. Se habla de la región dorsal del pene y la región ventral. ¿Y qué significa esto? Así como les dije que había sinónimos para superior e inferior, también les voy a contar que hay sinónimos para la región anterior. Otra forma de llamarlo es la región, se las voy a anotar acá, para que la anoten, igual esto va a estar todo en los apuntes, en la región ventral. ¿Por qué ventral? Porque está el vientre. Entonces, recordemos, ventral es igual que anterior. Si yo les digo estasia ventral, es que estasia a nivel anterior. Tiene una lesión a nivel ventral. A nivel anterior. Recordemos, cómo no olvidarse, ventral, de vientre. Y la región posterior, otra forma de llamarlo, es región dorsal. ¿Por qué? Por justamente el dorso, que el dorso es la espalda. Dorsal. Esto era lo que les decía, que también lo vamos a ver en genitales. En el hombre también se habla del dorso del pene y de la cara ventral. Es que es lo mismo. Se lo ve como si fuera el mismo cuerpo, ¿no? La región anterior y posterior es lo mismo que decir la región ventral y la región dorsal. Bien. Entonces, estoy tirando como bombas de conocimiento. Pero yo sé, esto al principio cuesta un montón, decís, ¡ay, tantos nombres! Pero después, en utilizarlos, uno se súper acostumbra. Entonces, hay otra forma que también tenemos en todo lo que estamos viendo ahora son todas posiciones y terminología anatómica. Hay algo que lo van a escuchar todo el tiempo en el ejercicio de la profesión, que es el decúbito. ¿Qué es el decúbito?
El decúbito es cuando la persona adopta una posición horizontal. Si lo queremos decir en palabras burdas para nosotros, es cuando está acostado. Entonces, el decúbito, y esto es algo que también ahora vamos a hablar, porque antes de por ahí hablar de decúbito, está bueno que yo les cuente que hay movimientos. Ahora vuelvo al decúbito. Pero hay movimientos que quizás la mayoría ya los conocemos. ¿Cuáles son esos movimientos? Si yo hago este movimiento, ¿qué es? Flexión. ¿Se entiende? Como cuando ustedes dicen, hago flexiones de brazos. Flexionar el brazo. Flexionar el brazo. Y si hago esto, lo extiendo. Extender. Perfecto. Extensión. Entonces, flexión, extensión. Flexión, extensión. Lo mismo pasa con la pierna. Si uno lleva la pierna para atrás y para adelante, ¿no? Flexión, extensión. Lo mismo con los dedos. Flexión, extensión. Flexión, extensión. Son movimientos que tenemos en el cuerpo. Después tenemos el movimiento de rotación, cuando está girando sobre su mismo eje. Después tenemos un movimiento que se llama pronación y supinación, que quizás acá es medio difícil, creo que no puse una imagen, pero les voy a mostrar, a ver si me pueden llegar a ver. Si yo hago este movimiento, ¿lo ven? ¿Ven este movimiento que estoy haciendo? Sí. Sí, profe. Bien. Entonces, si yo hago esto para abajo, esto, o sea, miren el antebrazo, no miren mi mano, ¿no? Si hago este movimiento, para abajo, se llama pronación. Si lo llevo para arriba, se llama supinación. Pruébenlo con su antebrazo se mueve para un lado, para el otro. Les repito, no miren la mano, miren el antebrazo. El antebrazo es el que se mueve, la mano está quieta. Lo pueden probar con su antebrazo. Si yo voy para abajo, es pronación. Si voy para arriba, supinación. Y si yo hago este movimiento, es pronosupinación. ¿Se entiende por qué? ¿Cómo recordar eso? Yo tengo una manera para acordarme que es, si voy para abajo, dejo la propina. Pronación. ¿Cómo se llama para abajo? Piensa, a ver, no tengo una monedita, pero imagínenlo. Me encanta que Rocío va a entrar y va a verme así y va a decir, ¿qué hace la profe? Si yo voy para abajo... ¿Cómo se llama para abajo? Pronación. Si yo voy para abajo, chicos, ahí, ¿ven? Este movimiento para abajo se llama pronación. Pronación. ¿Cómo recuerdo? Recuerden si dejan propina. Hacen... ¿Entiendes? Dejo la propina. Y si hago supinación, entonces, para no marearlos, la pronación, la palma mira hacia abajo. Para ustedes, para escribirlo. En la pronación, la palma mira hacia abajo y el dorso mira hacia arriba. Como dijimos, entonces, en realidad no es hacia arriba, sino que la palma, gira, queda hacia... se invierte, la palma va hacia posterior y el dorso va hacia anterior. ¿Lo ven? En la pronación, donde dejo la propina. Y en la supinación, la palma mira hacia superior. Es donde pido la propina. Claro, es la súplica. Por favor, supinación, la súplica. Es la de, profe, no me desapruebe, la supinación, la súplica. Entonces, para recordarlo, pronación, la palma va hacia abajo, supinación, la súplica va hacia arriba. Y sabiendo esto, ahora podemos pasar a hablar de los decúbitos, que tienen un nombre muy parecido a esto. Cuando la persona está... A ver, esperen que voy a hacer acá, así les señalo de quién estoy hablando. Cuando la persona está, como la gran mayoría dormimos, o cuando estás acostado, que es con la espalda, no sé, uno lo diría, está boca arriba, cuando hablamos, normalmente.
En lenguaje técnico, y lo que van a escuchar, y después se van a reacostumbrar y van a decir, pero pensar que en un momento no lo entendía, se denomina decúbito. ¿Por qué decúbito? Porque dijimos que es cuando la persona adopta una posición horizontal. Dorsal. ¿Por qué dorsal? Porque está apoyada en la región dorsal o la región posterior. ¿Se entiende? Entonces, decúbito porque está acostado. Cuando el paciente adopta una posición horizontal, el decúbito. Y dorsal porque es la región que está acostada, que está apoyada. O sea, la persona está acostado con la espalda. Ya se olvidan del boca arriba. Ahora es decúbito dorsal. Ahora, si estoy de costadito, de cucharita, lo que diríamos. No es más cucharita, no es más de tricoté, no es nada más de eso, sino que es decúbito. Ahí a las parejas, hagamos decúbito lateral. Súper romántico, un decúbito lateral que vendría a ser estar acostado de uno de los lados, decúbito lateral izquierdo o derecho. Así como cuando hablamos lateral izquierdo o derecho, cuando veíamos a alguien de costado, bueno, acá como hablamos de alguien acostado, hablamos de decúbito, y lateral porque está uno de los lados apoyado. Ahora, tenemos esta persona que está, lo que diríamos vulgarmente, boca abajo, acostado boca abajo. No decimos más boca abajo, sino que lo que decimos es decúbito prono. Ahora ustedes miran, ¿y de dónde viene prono? De pronación. Recordemos que pronación es la propina, la palma queda para abajo. Lo mismo pasa con la persona. Todo lo que estaba hacia anterior se fue a posterior, ¿se entiende? La espalda sigue siendo posterior, es como que se invirtieron las relaciones. Entonces, ¿cómo acordarme de cúbito prono? Es cuando toda la región anterior está hacia inferior, como cuando hacíamos la propina. Entonces, decúbito prono. Y otra forma de llamar al decúbito dorsal es decúbito, que también lo van a leer un montón y se van a cansar y después se van a súper acostumbrar, es decúbito supino. ¿Por qué? Por la súplica. Recuerden, la súplica, decúbito supino. Entonces, justamente toda la región anterior es la que está de alguna manera expuesta. Así como hacíamos en la súplica. Decúbito supino. Entonces, si yo tengo a esta persona acá, ¿en qué posición está? Decúbito supino dorsal. Perfecto. ¿Y esta? Decúbito prono. Decúbito prono. No digan nada, que yo les veo las caras y digo, esto me van a decir, está. Y estoy grabando. Boca Está abajo. cola para arriba. Bien, bien, entonces. Ahora, con este muñeco del infierno, vamos a hablar un poco de lo que es la planimetría. Yo sé que esta parte es como, ay, es súper envolante, porque la planimetría es la parte de la anatomía, la rama de la anatomía, que se encarga de estudiar los ejes y los planos que hay en el cuerpo. O sea, establece ejes y planos para estudiar el cuerpo en distintas porciones. Entonces, teniendo en cuenta esto que habíamos hablado, nuestra línea media, hacemos como que un eje, como si fuera un tornillo, nos atraviesa de un lado al otro. Ese eje que nos atraviesa desde la cabeza a los pies se llama eje. Lo voy a anotar. No lo voy a anotar, porque ya ustedes lo deben saber. Se llama eje céfalo, por la cabeza, podálico o céfalo caudal. ¿Por qué caudal? Porque caudal también es sinónimo de podálico, no se los había dicho. Pero caudal viene de cauda significa cola.
Entonces, el eje céfalo, porque viene de la cabeza a los pies, cefalopodálico o cefalocaudal. Son las dos formas que lo van a encontrar. Hay otro eje, los ejes son una sucesión de puntos, ¿no? Llevándonos a la matemática, que conforman una línea. Estos son como líneas imaginarias que atravesarían el cuerpo. Una que va desde la región anterior y sale por atrás. ¿Cómo lo llamarían? Eje, ¿cómo? Anteroposterior. Perfecto, eje anteroposterior, exactamente. Y si me atraviesa de un lado al otro, ¿cómo lo llamarían? Transversal. Eje transversal, perfecto, o lateral. Laterodorsal. Laterodorsal no, porque tendría, si es laterodorsal, entra por un costado y sale por atrás. Este entra de un costado y sale por el otro costado. Entonces es el eje lateral. Entra de un lado y sale del otro lado. O sea, de un costado a otro costado. Si juntamos estos ejes, por ejemplo el eje cefalocaudal con el eje anteroposterior, se forman planos. Este plano es como si fuera que me atraviesa una hoja a la mitad, y este plano que están viendo acá se llama plano sagital. El plano sagital me divide al cuerpo en una mitad derecha y en una mitad izquierda. ¿Era lo que hablamos de un poco de la línea imaginaria? O sea, este plano sagital pasa por la línea media del cuerpo y nos divide lo que es la mitad derecha y la mitad izquierda. Lo que uno intuitivamente dice, lo tenés a la izquierda, lo tenés a la derecha, es por este plano, el plano sagital. Y si juntáramos el eje anteroposterior con el lateral, formaríamos, o sea, lo que hago es unir estos dos ejes, y formo otro plano que se llama el plano transversal o plano axial, que me divide una mitad superior y una mitad inferior. Es lo que nosotros siempre decimos, bueno, ¿queda arriba o queda abajo? Porque nosotros intuitivamente, aunque no lo sepamos todo el tiempo, decimos, bueno, acá está la mitad de nuestro cuerpo, la mitad para arriba, la mitad para abajo. No hablamos de estos ejes, pero como que el concepto siempre lo utilizamos. Y como último, si usamos el eje cefalocaudal y el eje lateral, hacemos un plano que nos corta como si fuéramos, yo siempre lo digo, como vieron cuando se corta el jamón o el queso, como en fetas. Bueno, esto sería como si nosotros nos cortara de esa manera, como si fuéramos fetas, lo cual nos deja una parte anterior y otra parte posterior. ¿Se entiende? Este eje que acaba de aparecer acá, perdón, este plano que acaba de aparecer en rojo, se llama plano coronal. ¿Por qué? Porque es como si fuera una coronita que nos divide lo que es anterior y lo que es posterior. Es decir, lo que queda hacia adelante y lo que queda hacia atrás. ¿Bien? Entonces, si ustedes van caminando por la calle, siempre pongo este ejemplo, y se encuentran con profesora. Sí. Perdón, profesora, porque justo me entró un mensaje y no pude. ¿Cómo se llama el de la cabeza? ¿Coronita, como dijo? Coronal. Coronal. Gracias, porque justo me entró un mensaje. No pasa nada. Bien. Entonces, si ustedes van por la calle y se encuentran esto, primero, horror. ¿Qué piensan que es? Es una cabeza, el cráneo. Perfecto, es una cabeza. Bien. Porque de esa foto tengo un montón, porque mi hija con los accidentes que ve, me manda descuartizado de todo. Esta la saqué yo cuando yo estaba en disección. Yo tengo una obra de un hombre que se tiró la vía y está por todos lados. ¡Qué horror! Si ustedes tuvieran que decir, ¿cuál es el plano que cortó? ¿Vieron que vimos recién el plano transversal, o el plano axial, el plano sagital y el plano coronal? ¿Qué plano pasa por este lado? Sagital. ¿Sagital izquierdo? ¿Cómo? Sagital. ¿Sagital izquierdo puede ser? Sagital hay uno solo. El sagital es la línea media, es como que me pasa una máquina así y me corta y me abre ¿No dos vendría a mitades. ser lateral? No, sagital. Sagital. El plano sagital.
Plano sagital. Respondo. Puede Divide ser el el cuerpo de izquierda a derecha, dice. Perfecto. anteposterior. Respondo entonces. Es el plano sagital, perfecto. Ahí lo dijeron. ¿Por qué? Recuerden que hay 3 planos nada más. El sagital, que me divide, piensen que el sagital es como si me pasara una máquina acá, y me abre y me deja una mitad derecha y una mitad izquierda. El plano coronal, recuerden que me divide en fetas. O sea, me deja anterior Claro. y me deja posterior. Y el plano axial es como fetas de costado, así de esta manera, fetas así, que me dividen superior e inferior. ¿Se entiende? Un plano axial, por ejemplo, sería que acá me atraviese algo y me deje la cabeza por un lado y el cuerpo por el otro. Eso sería un plano axial. O sea que para ver un plano axial tendría que ver la mitad superior y la mitad inferior. Acá lo que veo es uno de los lados de la cabeza. ¿Se entiende? Por ejemplo, ese lado, ¿no sería un lado lateral lo que estamos viendo, sea derecha o izquierda? Es claro, es un... Justamente es un... Sí, es un segmento. Sí, puede ser izquierdo o derecho. Es un segmento, es una región lateral, perfecto, que puede ser derecha o izquierda. De hecho, si yo lo veo así, eso es una mitad, uno lo podría decir. Yo soy muy mala con la derecha y la izquierda. Es un momento de confesión. Pero tranquilamente podríamos Lado decir... izquierdo. Izquierda. Para mí el lado izquierdo Es el lado izquierdo. Es el lado izquierdo, para ¿no? mí igual. Piensen ustedes, si le cortan la cabeza a la mitad, es el lado izquierdo, ¿no? Claro. Sí. Bien. Entonces, si ya ustedes dicen es el lado izquierdo, les tiene que dar, si aunque ustedes no supieran, dicen, uy, no sé qué eje es, hay 3 ejes, la verdad no sé, pero si yo veo y digo, ese es el lado izquierdo, y ya está. Tiene que ser el sagital. Recuerdan que el sagital me divide en derecha e izquierda, el axial me divide en superior e inferior, y el coronal en anterior y posterior. Axial era, yo no tengo transversal. Axial ¿Es o lo mismo o qué? Es lo mismo, son sinónimos, axial o transversal. Bien. Bien, perfecto, entonces. A ver. ¿Y esto qué tipo de corte? A ver. ¿Qué les parece? ¿En qué divide? En... Coronal. Plano coronal. Coronal. Perfecto, Coronal. plano coronal. Coronal. ¿Ven cómo me divide en una mitad anterior, que es la cara, y en una región posterior, que es todo lo que queda para atrás? ¿No? ¿Sí? Todo esto sería posterior. Sí, división de adelante hacia atrás. Bien, recordemos que ahora no decimos más adelante atrás, decimos anterior y posterior. Entonces, esto que me queda acá, la cara, es anterior, y todo esto sería posterior. Perfecto, perfecto. Bien, creo que quedó entonces. Bien. Sigamos entonces. Ya hablamos de todo lo que serían los planos, vamos a empezar a meternos en lo que es el aparato locomotor. Primero, ¿qué es el aparato locomotor? Es todo un conjunto de órganos, por eso son aparatos que son compuestos por distintos tejidos, porque tenemos en el aparato locomotor vamos a tener huesos, vamos a tener tendones, vamos a tener músculos, entonces es el conjunto de distintos órganos que tienen como función la locomoción. ¿Y qué es la locomoción? La capacidad de trasladarse de un lugar a otro, la capacidad de ejercer movimiento. Nosotros nos movemos gracias a todo este aparato. Y este aparato locomotor está conformado por huesos, por músculos, por cartílagos y por ligamentos. Bien, entonces, voy a... acá. Vamos a hablar de cómo podemos dividir al esqueleto. Primero, ¿qué tenemos que saber del esqueleto? El esqueleto está conformado por 200... Uy, puse el peor cosa. Puse un resaltador por 206 huesos.
Entonces el esqueleto va a estar conformado por estos 206 huesos, y el esqueleto lo podemos dividir en dos. Lo dividimos en lo Axial y periférico. Perfecto, lo dividimos en lo que es un esqueleto axial y un esqueleto apendicular. Entonces, ¿qué significa esto? Volvemos a nuestra amiga, porque ya no se van a cansar, ya le podemos decir amiga a esta altura, la línea media. La línea media, recordemos esta línea imaginaria que atraviesa el eje del cuerpo, es decir, la mitad. Todos los huesos que caigan en esta línea media los llamamos esqueleto axial. ¿Por qué axial? Porque está en el eje del cuerpo. Axis, al igual que recién que le decía, significa eje. Entonces, todo lo que pertenezca al esqueleto axial va a estar en el eje, en la línea media de nuestro cuerpo. Todo lo que sea esqueleto apendicular, que apendicular significa como algo anexo, un apéndice, está hacia los laterales. Entonces, vamos a ver un poquito, primero, cómo es, perdón, acá. Entonces, ¿qué estaría hacia los laterales? Los miembros superiores, o sea, brazo, antebrazo, mano, y los miembros inferiores, muslo, pierna, pie. ¿No? Todo esto está hacia los laterales, está fuera de la línea media. Pero de alguna manera se tiene que enganchar a nuestro esqueleto axial. ¿Y cómo se engancha? Por decirlo de alguna manera, ¿cómo se anexa? A través de cinturas. Uno pensaría, la cintura, ¿no? Hay una sola. No, la cintura, tenemos dos cinturas en el cuerpo. Tenemos la cintura pélvica, que es la que todos conocemos, que decimos, ¿no? Ay, que la cinturita, la cintura pélvica es la que está a región de la pelvis, que lo que nos hace es hacer la conexión entre el esqueleto axial con el esqueleto apendicular conformado por los miembros inferiores. Espero no haberlo dicho difícil, se los traduzco. Lo que hace es enganchar nuestra pierna, nuestros muslos, a nuestra cadera. Se los traduzco y después, así ustedes después lo traducen al lenguaje técnico. Entonces, tenemos la cintura pélvica, que es a través de la cadera, que se conectan nuestras piernas, si no nuestras piernas estarían flotando. Y después tenemos otra cintura, que es la cintura escapular. ¿Profe, ves mi dibujo? Ay, a ver, para que te pongo en grande, porque no lo veo. Sí, ahí lo veo. Sí, sí, sí. Usted diga. Ahí lo vi. Y después tenemos la cintura, entonces decía, la cintura escapular. Y se los anoto. ¿Por qué es la cintura escapular? Y lo que nos conecta el esqueleto apendicular conformado por los miembros superiores con el esqueleto axial. Traducido, nos conecta los brazos a lo que es el eje de nuestro cuerpo. ¿Y por qué está conformado cada una? La cintura pélvica por la cadera. Después vamos a ver cómo se compone la cadera, que está conformada por sus huesos. Y el esqueleto escapular está conformado por las clavículas y por los omóplatos o escápulas. Las escápulas son justamente lo que llamamos omóplatos que tenemos hacia atrás, hacia posteriores. Por eso se llama cintura escapular. Entonces, vamos a hablar del esqueleto axial. El esqueleto axial, ya les dije, está situado en la línea media del cuerpo y va a estar conformado ¿por qué? Y por cosas que estamos viendo acá. ¿Qué pasa por la línea media del cuerpo? El cráneo va a ser esqueleto axial. Piensen ustedes, ¿qué nos pasa por la línea media? El cráneo está en la línea media, la columna vertebral, claramente, está todo, es nuestro eje del cuerpo. El esternón, el sacro, también la parte final de la columna vertebral, junto con el coxis.
Y las costillas también podríamos decir, si bien no están, precisamente están un poquito más abiertas, pero también forman parte del esqueleto axial. Están en el medio del eje, están enganchadas a la columna y al esternón por detrás y al esternón por delante. Y acá también podemos ver en esta imagen, entonces, la cintura escapular, que les contaba recién, que nos va a enganchar a los brazos, y a la cintura pélvica, que nos va a enganchar a los miembros inferiores. Es decir, que las cinturas nos hacen como un puente, como un nexo entre el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. Y el esqueleto apendicular, ¿qué sería? Los miembros superiores y los miembros inferiores. Así, en este dibujo tan técnico. Bien. Entonces, ¿quedó claro hasta acá? Sí, profe. Buenísimo. Sí, sí. Sí, sí. Sí, Buenísimo. profe. Bien, ahora esto ahora que dice partes del hueso, lo vamos a ver después, porque esto solo abarca a los huesos largos, o en sí lo voy a explicar ahora porque, bueno, lo primero explicar qué es un hueso largo. No sé por qué la puse tenía que estar después de esto. Bien, los huesos los podemos clasificar. Como todo en anatomía, como todo pasaba en biología, acá pasa lo mismo, todo se clasifica. ¿Se acuerdan que los lípidos se clasificaban en saponificables? Bueno, acá pasa lo mismo, todo en anato se clasifica. Y los huesos los podemos clasificar de distintas formas, de distinta manera, perdón, según su forma. ¿Y qué formas vamos a encontrar en los huesos? Vamos a encontrar que tenemos huesos largos. ¿Qué significa que un hueso sea largo? No tengo acá mis huesos. Siempre, cuando estamos en el aula, me gusta pasarles un hueso a cada uno. Me falta eso en este momento. Y que me digan, hueso largo, hueso corto. Entonces, ¿qué es un hueso largo? ¿El fémur es un hueso largo? Perfecto, perfecto. La próxima voy a agarrar huesos, les juro. Y voy a traerlos, así los ven como vieron mi pronación, supinación. Los huesos largos predomina el largo sobre el ancho. ¿Se entiende? Predomina, para decirlo de manera técnica, predomina la longitud sobre el diámetro anteroposterior. Quedan 10. Entonces, así como recién nombraron, el fémur, que es el que estoy señalando, predomina, ¿qué me dicen ustedes? El largo, ¿no? Predomina el largo sobre el ancho. Sí. Perfecto. Ahora, tenemos otros ejemplos. Tenemos el húmero. El húmero es el hueso del brazo. Nuestro brazo está conformado por este hueso, por el húmero. Y, acá, ¿qué me dicen ustedes? ¿Qué predomina? La longitud del hueso. ¿Cómo? La longitud del hueso. Perfecto, predomina la longitud. Perfecto, predomina la longitud. Entonces, ahí tenemos otro ejemplo de hueso largo. Ahí acaba de aparecer, no sé, porque ahí está el fémur. Tengo las camaritas. Otro de los huesos largos son el radio y el cúbito, el que nos hacen este movimiento de pronación-supinación. El radio y el cúbito también son huesos largos. Y después tenemos como otro ejemplo, no, perdón, se me fue. La tibia y el peroné que no están acá. La tibia y el peroné falta. Perfecto, la tibia y el peroné que no están acá, que serían en la región de la pierna. Entonces, como un dato, para que ustedes en el momento de estudio lo engloben todo, podríamos decir que el esqueleto todos los huesos largos forman parte del esqueleto apendicular. ¿Se ve? O sea, todos estos huesos que no forman parte del eje de nuestro cuerpo, todo el esqueleto apendicular, son huesos largos. Y ahí, o casi, mejor dicho, todos los huesos largos forman parte del esqueleto apendicular. Porque el esqueleto apendicular, recuerden que en la mano tenemos otros huesitos. Otros huesos largos podrían ser los dedos de la mano. Los dedos de la mano están formados por muchos huesos, pero los metacarpianos son huesos largos.
No puse acá imágenes. Bien. Huesos cortos. Los huesos cortos no predomina ni el ancho ni predomina ni el largo. De hecho, son huesos que todos sus diámetros son similares. Parecen como cubos, tienen forma de cubo. O sea, no predomina ni el largo ni el ancho. Son de manera similar. O sea que yo podría hacer esto y esto. O sea, tienen forma de cubo. ¿Cuáles van a ser los huesos cortos? Y los que les estaba contando, los que se encuentran en la región de la muñeca, que se denomina región del carpo. Los huesos del carpo, todos esos, ahí si los ven, los huesitos de la muñeca, ahí en la imagen se pueden ver bien, que tienen como forma de cubitos, los legos, le digo yo. Y después tenemos los huesos del pie, que son los huesos del tarso. Así como tenemos la muñeca, que conecta el antebrazo con la mano, con los dedos. ¿Los ven ahí a los dedos de la mano que les decía que son huesos largos? ¿Se entiende por qué? Eso se llaman metacarpianos. Los metacarpianos son huesos largos porque ahí están viendo que predomina el largo sobre el ancho. En cambio, los huesos de la muñeca, que son los huesos del carpo, son huesos cortos. No predomina ni el largo ni el ancho. En el pie pasa algo similar. Los dedos de los pies son los metatarsianos, que también son huesos largos, mientras que los huesos del tarso, que es en la región más que nada de un poquito más superior de donde están los huesos largos, la región del tarso, en la región del tobillo, ahí está, vendría a ser como si fuera la muñeca. La mano y el pie son como medios parecidos. Solo que ahí se hablan de los huesos del tarso. También son, si los ven en la imagen, como formas de cubitos. Bien, entonces, huesos largos, huesos cortos. ¿Cuáles son las funciones de los huesos largos que no se las nombré? La función de los huesos largos es funcionar como palanca, como si fueran una herramienta. ¿Por qué? Porque nos sirven para hacer fuerza, lo que les decía yo, flexión, extensión, más que nada, ¿no? Levantar cosas, tienen función de palanca. Para hacer fuerza. Después tenemos los huesos planos. Los huesos planos, lo que predomina es el ancho sobre el largo. Entonces, son más anchos, son todo lo contrario que los largos. Son más anchos que largos. Entonces, predomina, para quien quiere decirlo de la manera más académica posible, predomina el eje lateral sobre el eje cefalocaudal. ¿Se entiende esto, no? Espero que se entienda. El lateral, o sea, los costados, predomina, o sea, es más ancho que largo. Claro. Bien, ¿y cuáles son huesos planos? Los huesos planos... El omóplato. ¿Quién? ¿Cuál es? El omóplato. El El omóplato. Bien. La pelvis. La pelvis, perfecto. El dorsal. El sacro. Bien, ¿y quién ¿Cómo más? se llama? ¿Es sacro? ¿Y el cráneo? El cráneo, ahí apareció, bueno, ahí les eché uno. El cráneo es un hueso plano. Piensen que son huesos, son muchos huesos que componen el cráneo, no es uno solo, son de hecho 8 huesos, que son más anchos que largos. La pelvis, como bien dijeron. La escápula u omóplato, también que bien lo dijeron. El esternón. ¿Y cuál es la función de estos huesos? Es la de protección. Proteger los órganos. Perfecto, protegen los órganos. ¿Qué órganos? Los órganos nobles, los órganos que son más importantes, que tienen, que sin ellos no podemos vivir. Y entonces pensemos el corazón, el pulmón. Perfecto. El esternón El hígado, sí. nos protege el corazón. O sea, es un hueso que tiene de función protegernos de los golpes. El cráneo, siendo todos estos huesos, los 8 huesos que lo componen, la función de proteger el cerebro, la escápula de parte de los pulmones, y la pelvis de todos los órganos que están dentro, como la vejiga, el útero, etc. Bien. Y después nos quedan 2 más. Hasta ahora venimos viendo 3, son 5
5 clasificaciones según la forma de los huesos. Vimos largos, cortos, planos, ahora nos quedan los huesos sesamoideos. ¿Alguien sabe qué son los huesos sesamoideos? Y ahí está la rótula. Bien. ¿Y qué función tiene la rótula? Articula el hueso del fémur y con tibia peroné. Flexibilizar. Bien. En realidad, la rótula no se articula con... Los huesos sesamoideos en sí no se articulan con ningún otro hueso. Es como que hace... Está bien que está en esa región, ¿eh? Es como que hace el juego el hueso. ¿Sí? ¿Con qué? Con lo que es la tibia y el peroné con el fémur. Sí, bien. Hace donde está la unión, hace el jueguito. Para que uno Bien. pueda caminar, agacharse, levantarse. Bien. Con los lagos. Y aparte contiene a los meñiscos. Bien, la rótula en sí no contiene a los meñiscos, sino que donde está la tibia y el fémur. Pero, les cuento, los huesos sesamoideos son huesos que no articulan con otro hueso porque nacen en un tendón. O sea, están metidos en un tendón, los huesos sesamoideos. Espero que se entienda eso. Vamos a ver ahora que es un tendón, pero los huesos sesamoideos crecen sobre un tendón. ¿Y cuál es su función? Su función es ampliar los movimientos, es decir, generar un movimiento más amplio. Y ahora les voy a mostrar, creo que una imagencita. Ahí, como ven, tenemos a la rótula, hacia arriba está el cuádriceps, que es el hueso, iba a decir, el músculo que nos abarca toda la región del muslo. Si nos tocamos el muslo, anatomía es una materia, y no se rían, pero siempre lo digo, una materia para tocarse. Toquen los músculos, toquen los huesos, averigüen en su cuerpo. Si ustedes se tocan el muslo, que una vez se le dice pierna a todo el miembro inferior, y la región superior es el muslo. La región inferior, por decir, por debajo de la rodilla, es la pierna. Entonces, si se tocan el muslo, van a ver que es una región bastante carnosa, porque está un músculo súper importante que es el cuádriceps. El cuádriceps tiene un tendón, que es ese tendón que están viendo ahí, que va a englobar a la rótula. Y si ustedes se tocan la rótula, o sea, se tocan la rodilla, van a ver que se mueve para todos lados. Hace... Entonces, ¿para qué nos sirve tener ese hueso que no está articulado con otro, pero que está ahí metido en la articulación de la rodilla? Epa, mejor. Si miren ahí esa animación, espero que se vea bien, a veces con zoom se suele ver lento, muestra al chico que con un palito está mostrando qué pasaría si no tuviéramos rótula. No sé si todos lo pueden llegar a ver, pero la piedrita muestra como si fuera que es la rótula, y sin piedrita se muestra cómo sería el movimiento. Que sería tipo una bisagra, ¿no? Exactamente, de alguna manera sí. Si yo, a ver, siempre trato de buscar cosas que tenga acá. Si yo hago este movimiento, no se ve nada, si yo hago este movimiento, no es lo mismo que si yo lo puedo ampliar poniendo la rótula, y de esta manera le genero más margen para que se pueda mover. Que eso es lo que, paré todo. Que eso es lo que estaría haciendo la función de la rótula. O sea, amplía el movimiento. Es la función de todos los huesos sesamoideos. Y ustedes me estarán preguntando, ¿qué otros huesos sesamoideos hay? Hay muchos en el pie, hay muchos en la mano, no tienen nombre, porque nosotros podemos tener un montón. Fíjense que ahí en la flechita de la radiografía les muestro un hueso sesamoideo de la mano. Hay gente que tiene un montón en la mano, y son como son huesos, no son como huesos, son huesos que no están articulados a ningún otro porque crecen sobre un tendón. Y crecen generalmente en las zonas que tienen mucho movimiento. Imaginen la mano, los pies, entonces pasan un montón de tendones por todos los dedos que tenemos, y en uno de esos tendones crecen estos huesos. Que quizás acá en la mano o en el pie no tienen ninguna función, solo por ahí ampliar un poquito el movimiento del dedo, y no mucho más. Bien.
Y por último, y para felicidad de ustedes, tenemos la última clasificación, que son los huesos irregulares. ¿Cuál es como siempre, uy, esperen que hay alguien que se salió. Los huesos irregulares, como siempre, entran en la bolsa de gatos porque no tienen una clasificación. Por eso son irregulares. Nadie les puede decir, uy, no sabemos si es plano, si es largo, si es corto. Entonces quedan en esta clasificación donde nadie sabe dónde meterlos, irregulares. ¿Qué ejemplo tenemos acá en estos huesos? Las vértebras. Las vértebras. Las vértebras por mucho tiempo se dijeron que eran huesos cortos, porque si uno lo ve son una cosita así. Pero sin embargo, si uno lo mira hacia posterior, tiene toda esta parte que se llama apófisis espinosa, que es lo que, como siempre les digo, anatomía para tocarse. Si se tocan la espalda, van a sentir como si fueran unas puntitas, que son las apófisis espinosas, que de hecho en las personas más delgadas se puede ver cómo hacen las protuberancias, estas apófisis. Y eso le daría como una característica más de hueso largo. Y a su vez protegen lo que pasa en el medio, que es la médula espinal. Y podríamos decir, bueno, pero es un hueso plano, porque los huesos planos tienen como función la protección. Y otra de las funciones, vieron que les dije, huesos largos, función de palanca. Huesos cortos no les había mencionado. La función de los huesos cortos es soportar presiones. Y la columna, y sí, soporta todo el peso del cuerpo, soporta presiones. La apófisis espinosa, esta parte que se va hacia atrás, parece hueso largo porque tiene función de palanca, porque ahí se enganchan todos los músculos de la espalda para poder movernos de esta forma. Entonces, se puede clasificar de alguna u otra manera entre plano, corto, largo, y se lo llama hueso irregular. Epa. Y esas serían entonces todas la clasificación que existe de los huesos según su forma. Bien. No sé por qué no está una diapositiva que quería mostrarles. Porque yo soy genia. Perdón, Tenía una diapositiva editada y no está. O sea que... no, sí, la edité bien. Perdón. Porque me falta una diapositiva que no sé, se ve que la borré. No importa. Bien. Entonces, hasta acá. ¿Alguna duda? ¿De huesos? No, profe, de mi parte no. No, profe. Bien, buenísimo. Entonces, vamos a seguir, es como mucha información. Y seguramente son un montón de diapos, seguramente, no, como siempre, no lleguemos a ver todo. Igual tengo de esto una clase grabada, así que se las puedo pasar, de lo que nos queda, que sería lo que creo que no llegaremos a ver del todo, que es músculos. Entonces, vamos a hablar de lo que es una articulación, lo que siempre escuchamos, ¿no? Articulación de la rodilla, del codo, me duelen las articulaciones. ¿Qué es una articulación? Es la unión entre dos estructuras. ¿Qué estructuras? Puede ser un hueso y otro hueso, como recién hablábamos de la rodilla, la unión del fémur y la tibia, articulación de la rodilla. Puede ser entre un hueso y un cartílago. Puede ser entre un hueso y un diente. Los dientes son articulaciones. Es justamente un diente que está articulado en una porción del hueso. ¿Para qué nos sirven las articulaciones? Y van a ser parte del aparato locomotor, así que nos van a permitir todo el movimiento, como hablamos, que es la función de la locomoción. También absorber fuerzas. Piensen que el codo y las rodillas se llevan mucho de la absorción de fuerzas cuando corremos, si hacemos, no sé, flexiones de brazos, si levantamos peso, son las que más se llevan. La idea es básicamente eso. Y después tenemos clasificaciones de las articulaciones. Así como clasificamos recién los huesos según la forma,
podemos clasificar las articulaciones según el tejido y según el movimiento. Si las clasificamos según el tejido que las componen, tenemos 3. Y si las clasificamos según el movimiento, también tenemos 3. Para mayor facilidad y mayor recordatorio. Según el tejido que las componen, tenemos las articulaciones que pueden ser de tipo fibrosas, que están unidos por tejido conectivo fibroso. ¿Qué significa esto? Son articulaciones que van a tener un tejido metido en el medio. Es decir, como les decía, puede haber un hueso, otro hueso, pero hay tejido entre ellas. Después, articulaciones cartilaginosas, es lo mismo, otro hueso y otro hueso, pero tienen cartílago que las está uniendo. Y después, las articulaciones sinoviales son las que tienen lo que se denomina una cápsula sinovial. Todas las articulaciones que tengan mucho movimiento van a tenerlas. Y es como si fuera, a ver, creo que acá debo tener alguna imagen, eso que están viendo ahí es una articulación cartilaginosa, porque hay un cartílago en el medio. ¿Qué articulación es? Es la denominada sínfisis del pubis. O sea, la cadera, que estábamos viendo antes, la cadera está formada por 2 huesos. Un coxal de un lado, un coxal del otro, en realidad 3. Y el sacro por detrás. ¿Lo ven ahí en la imagen? El sacro está atrás, viene un coxal, viene otro coxal, y se unen hacia adelante, en la región del pubis, por un cartílago, formando la articulación de la sínfisis del pubis. Eso sería una articulación cartilaginosa. Y las articulaciones sinoviales tienen, a ver si ahí no apareció, no, una cápsula que las envuelve para poder mantenerlas fijas. Generalmente esto pasa en todas las articulaciones con mucho movimiento, en el hombro, en la rodilla, en los dedos. Eso que estoy mostrando ahí es un radio y cúbito. Acá estaría el radio, y esto sería el cúbito. Ulna es otra forma de decirle al cúbito. Y esto que los une, esa membrana, es esto que nos permite hacer este movimiento. ¿Por qué se mueven los dos juntos? ¿Por qué no se mueve un solo hueso y después se mueve el otro? Se mueven porque están pegados por esta articulación, por un tejido fibroso. Es decir, que esto es una articulación de tipo fibrosa, porque los une un tejido conectivo fibroso. ¿Se entiende esto? Y es eso lo que nos permite que cuando hacemos la pronación y supinación se muevan en conjunto. Y si las dividimos según el movimiento, tenemos los 3 tipos que les contaba recién. Las inmóviles, las que no se mueven nada, que se llaman sin artrosis. Artrosis significa movimiento. Entonces, si decimos que estas articulaciones no se mueven, no tienen artrosis, es decir, no tienen movimiento, son sin artrosis. Tenemos las semimóviles, es decir, que se mueven un poquito, que son anfiartrosis. Es como mitad y mitad, yo siempre digo, como un anfibio, que está mitad en tierra, mitad en agua. Anfiartrosis, son semimóviles. Y las que se mueven para todos lados, como la articulación de la rodilla, la articulación del codo, la articulación del hombro, que son las diartrosis, que esas tienen movimiento. Esperen acá. Las articulaciones fibrosas, uno de los ejemplos, además del que les decía, de esta membrana, que se llama membrana interósea, no les voy a preguntar eso, pero es esa membrana que une radio y cúbito. En tibia y en peroné pasa lo mismo, la tibia y el peroné se mueven al mismo tiempo, porque también tienen una membrana. Otra de las que son articulaciones fibrosas son las suturas. ¿Qué son las suturas? Son articulaciones de los huesos del cráneo. ¿Y qué piensan que son las articulaciones de los huesos del cráneo? ¿Diartrosis? ¿Anfiartrosis o sin artrosis? Alguien que se anime a jugársela. Sin artrosis. Perfecto, perfecto. Las articulaciones del cráneo son sin artrosis. Cuando veamos cráneo, vamos a ver que y seguramente quienes tuvieron hijos, o quienes tienen sobrinos, o estuvieron con niños chiquitos, vieron que los chicos
no están fusionados estos huesos. Y de hecho, por eso es que no se tiene que tocar la cabeza, la región, ¿no?, de la mollera, que se dice, ¿por qué? Porque como no están fusionados los huesos del cráneo, podríamos tener contacto directo con el cerebro. De hecho, se puede, y de hecho los pediatras ven el estado de hidratación a través de esto, de palpar esta región de la mollera. Que en términos técnicos, esa región se llama fontanela. Fontanela es el espacio que queda cuando los huesos del cráneo todavía no se fusionaron. ¿Y por qué pasa esto en los chicos? Primero, en el momento del parto, en el momento del pasar el canal del parto, los huesos de la cabeza de los chicos se montan uno sobre el otro. ¿Para qué? Para pasar más fácil por el canal vaginal. Entonces, al montar uno sobre el otro, es más fácil que la cabeza se pueda deformar y después los huesos vuelven a su posición. Además, imagínense que un chico nace con todos los huesos del cráneo fusionados. El cerebro, que en ese momento está creciendo a velocidad muy rápida, no tendría la oportunidad de crecer, porque piensan que ponemos el cerebro en una cajita que no se puede mover. No podría crecer el cerebro. Entonces, por eso también es necesario que los chicos no estén fusionados. Y cuando más vamos creciendo, estas suturas se van fusionando de esta manera, ¿no? Como si fuera unos dientes cerrados. De hecho, se puede saber la edad de una persona por cuánto está fusionado. Un cráneo adulto, si lo viéramos de un anciano, está tan fusionado que parece que el cráneo fuera un solo hueso. Cuando habíamos dicho que son 8 huesos. Bien, entonces dijimos que las suturas son ejemplos de articulaciones fibrosas, porque hay un tejido, hay ese tejido que los une cuando todavía no están unidos, y también lo podemos decir que es una sinartrosis, porque son articulaciones que no tienen movimiento. Bien, las diartrosis, dijimos que son una de las formas de clasificar las articulaciones con movimiento, las móviles. Les dije que el ejemplo son las articulaciones del hombro, de la rodilla, del codo. Tienen como características que están recubiertas por una cápsula. Esa cápsula, que se llama cápsula sinovial, segrega líquido. ¿Por qué? Porque son necesarios que estas articulaciones estén bien lubricadas, porque están todo el tiempo moviéndose, es como un engranaje. Entonces se secreta este líquido que se llama líquido sinovial. El líquido sinovial lubrica las articulaciones, y es producido por esta membrana sinovial, que es una membrana que está dentro de la cápsula. Entonces, son articulaciones que tienen mucho movimiento. Bien. Entonces, para ir cerrando la parte de huesos, y creo que ya como casi todo de esto, nos queda un ratito. ¿Qué tipo de hueso creen que es? Ya, Hueso largo. Hueso largo. Hueso largo, perfecto. No importa el hueso que es, ese es el fémur. Para quien está curioso, es el fémur, el hueso más largo de nuestro cuerpo, el que ocupa toda la región del muslo. Es un hueso largo, eso era la respuesta que quería que me digan. Los huesos largos tienen la característica, y esto era lo que no les expliqué antes, porque prefería explicárselo después, que tienen partes. La parte proximal y la parte distal, ¿se entiende lo que digo, no, con esto? La proximal está más cerca de la cadera, la distal va a estar más cerca de la rodilla, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque proximal está más cerca del centro del cuerpo, distal más lejos del centro del cuerpo. Entonces, la región proximal, o sea, la cabeza del fémur, y la región distal, que va a formar parte de la rodilla, se llaman, esto lo podemos, no solo en el fémur, acá porque estoy mostrando el fémur, pero puede ser el húmero. Y siempre tenemos dos puntas, que tienen, ¿ven que son distintas? ¿Ven que tienen como características que el hueso ahí es distinto? Fíjense, acá este es otro hueso. Acá, en estas partes son distintos. Tienen algo especial. Esas regiones distales, proximal y distal, se llaman epífisis. Lo tienen en la otra foto, que después cuando se lo suba lo van a tener ahí, pero para no volver todo para atrás. Entonces tenemos una epífisis proximal y una epífisis distal. Son los extremos de un hueso, para decirlo en modo vulgar. Los extremos del hueso se llaman epífisis, y tienen características especiales. En el húmero, en el fémur, en
en los metacarpianos, en los metatarsianos, en todos los ejemplos de huesos largos. Recuerden que esto solo pasa en los huesos largos. No podemos hablar de epífisis en un hueso irregular, en un hueso corto. Imagínense, ¿dónde está la epífisis? Siempre estas partes de un hueso son en un hueso largo. De hecho, cuando vean la imagen, después cuando quieran agarrar el Power, que dice partes de un hueso, son partes de un hueso largo. Entonces, epífisis. Después vemos que tenemos toda esta parte, la parte más larga, donde predomina la longitud, que es bastante similar en todo su recorrido. Esta porción se llama diáfisis. Una forma que yo siempre digo para acordarse es que epi significa superficial, como las regiones que están más hacia arriba, como la epidermis, ¿no? La epidermis es la región, la parte más superficial de las capas de la piel. Las epífisis son las que están más hacia, por decirlo, no hacia superficial, pero se entiende, ¿no? Hacia los bordes, hacia los extremos. Entonces tenemos una epífisis proximal, una epífisis distal, una diáfisis, o cuerpo también se llama diáfisis o cuerpo, que es todo la parte más larga de nuestro hueso, largo, recordemos que esto solo pasa en huesos largos, y después, entre el medio de la epífisis y la diáfisis, tenemos esta región de un lado y del otro, que se llama metáfisis. Porque está en el medio, ¿recuerdan? ¿Se acuerdan de la metafase? Que todos los cromosomas se ponían en el medio. Recuerden ahí a la metafase, y que como está en el medio, entonces tenemos la metáfisis. Entonces, la epífisis tiene características especiales que van a estar en relación con los músculos. Piensen que los huesos tienen esa forma porque son los músculos que están tironeando y que moldean al hueso. Entonces, por eso tienen esas formas que son distintivas. Cuando un hueso es planito, es porque ahí no se inserta ningún músculo. O no está tironeando ningún músculo, mejor dicho. Entonces, la metáfisis... Proximal. tenemos una metáfisis, claro, podríamos decir proximal y una metáfisis distal. Es la región en donde se encuentra el cartílago de crecimiento. O sea, nuestros huesos crecen por esa región. O sea, cuando nosotros empezamos a crecer, nuestros huesos empiezan a crecer en ese lugar, entre la diáfisis y la epífisis, y es donde crecen los huesos largos. El cartílago, piensen que el cartílago es lo que tenemos en las orejas, por ejemplo, en la parte, no en la parte del lóbulo, sino en la parte superior, esos cartílagos, ese cartílago se va osificando. ¿Qué significa que se osifique? No que se haga oso, sino que se transforme en hueso, se va osificando, y ahí es como crecemos de altura, porque tenemos cartílago de crecimiento. Piensen que hay ciertos tipos de enanismos donde no existe la metáfisis, entonces los huesos nunca crecen. Hay epífisis y diáfisis, y está todo osificado. Entonces no hay posibilidad de crecer en largo a lo largo de la vida. O en realidad lo que pasa generalmente en ciertos tipos de enanismos, hay muchos, que se osifica rápido. La metáfisis rápidamente se convierte en hueso y no hay posibilidad de seguir creciendo. La idea es que en nuestra pubertad, que pegamos el famoso estirón, esta metáfisis empieza a crecer de forma más acelerada. Y me estoy yendo por las ramas. Bien, en la diáfisis pasa algo muy particular, que tenemos un canal que se llama canal medular, que es esto que está acá en este dibujo. El canal medular es un agujero que tiene el hueso por donde pasa la médula ósea, no confundir con médula espinal, que es la que pasa por la columna vertebral. Acá pasa la médula ósea, ósea de hueso. La médula ósea es un lugar en donde se fabrican todas las líneas celulares de nuestro cuerpo, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos. Nuestras células de las defensas se generan en otros lugares, en los ganglios, en el vaso, pero las plaquetas, parte de las células madre se encuentran, las células madre son como las que van a dar origen a todas las otras células que están en la sangre.
Y recordemos que en la sangre no solo tenemos líquido, lo que se conoce como plasma, sino que tenemos también los glóbulos rojos, las plaquetas, los glóbulos blancos. En fin, entonces la fábrica de todo este linaje celular es en la médula ósea. Por eso cuando hay enfermedades como la leucemia, para diagnosticar se saca médula ósea, o cuando hay gente que necesita un trasplante de médula ósea, se saca de ciertos... el hueso que se suele sacar en realidad es el coxal, la cadera. Pero solo los huesos largos tienen canal medular. Todos los huesos tienen médula ósea igual. Algunos más, otros menos. Pero obviamente por fines prácticos es mucho más fácil acceder al coxal que a otros huesos. Y aparte el coxal tiene mucha cantidad, al ser un hueso plano. Bien. ¿Qué me estoy olvidando? Me estoy olvidando de algo que les iba a decir y me acabo de olvidar. Ya me va a salir en algún momento. Tenía la idea acá, no te vayas a olvidar de decirles, y me olvidé. Y me olvidé, chicos. No sé. Bien. Ya me va a salir. Bueno, tipo de hueso, a ver, alguien que se anime acá, en este donde está el puntero, a decirme qué tipo de hueso es. Cortos. Primero Huesos cortos. Huesos El cortos. que estás El que estoy señalando, huesos cortos. ¿Y el de al lado? irregular. Irregular. Perfecto, perfecto. Quien no supo responder va a tener que ver la clase, le tocará ver la grabación, no lo sé. No, mentira. Yo hasta que busqué mis apuntes ya lo dijo Nicole. No, pero Aye, vos respondiste la primera. ¿Y estos huesos qué son? O sea, no me digan que ¿de dónde Huesos son? planos. Planos, Son bien, planos. bien, planos. Este que estoy señalando es el esternón, y este que Esternón. estoy señalando es la escápula u ojo. ¿Qué tipo de hueso? Plano. Plano, perfecto. Planos. ¿De qué es? ¿Cómo se llaman las articulaciones que están en esta región? Plano. Sutura. Sin artrosis. Suturas, perfecto, Artrosis, que son sin suturas. artrosis. Sí. Perfecto. Recordemos que la podíamos clasificar según el movimiento, la llamamos sin artrosis, que significa sin movimiento. Y si las clasificamos según el tejido, son articulaciones fibrosas llamadas suturas. La clasificación de la clasificación de la clasificación. Bien, esto un poco para ilustrar los movimientos que les hablaba recién, flexión-extensión, que se los hice yo, mejor que estas cosas. Bien, y un poco para hablar de músculos, ya con los últimos minutitos que nos quedan. Los músculos tienen una porción carnosa, como acá lo podemos ver, es la porción bien roja. Eso es algo que yo te digo, lo podemos ver en la cocina, en la carne. Hay una porción que es roja y otra porción que es más blanquecina. El músculo tiene dos partes entonces, que es la porción carnosa o porción muscular, y la porción tendinosa es el tendón. Ahora, el músculo, o porción carnosa, es la que se contrae, o sea, se acorta y se alarga para ejercer un movimiento. El tendón es la parte que se inserta en el hueso. Uno siempre piensa, todo el músculo se inserta en el hueso, pero piensen que si el músculo estuviera todo inserto en el hueso, no podría haber movimiento. Es como que tuviéramos todo pegado a una ropa y no nos podríamos mover. En el músculo pasa lo mismo. El músculo... Profe, por Sí. eso cuando se corta un tendón se encoge el músculo. Exactamente, exactamente. Es como que se le va esa porción en donde estaba tirando, entonces es como una gomita, ¿vieron cuando uno Como un está- elástico. como un elástico, eso, como un elástico que uno está jugando y bueno, y se cortó y se hizo chiquitita. Es lo mismo, Claro. como si fuera un elástico. El músculo solo se inserta a través de tendones. O sea, el tendón, otra vez repito, es la porción del músculo que se inserta en el hueso. La porción carnosa del músculo, que es la que siempre vemos, está roja,
no se inserta en el hueso, porque se tiene que achicar y agrandar para hacer el movimiento. Entonces ahí diferenciamos entre músculo y tendón. Son parte de todo, pero cada una tiene su función. Músculos, los podemos otra vez para hacer felicidad, tienen 1000 millones de clasificaciones. A mí me interesan que se aprendan la clasificación. ¿Cuántas? A ver, por lo menos 3 clasificaciones necesito que las sepamos. Una clasificación es según el tipo de tejido. Y tenemos músculo estriado, o también llamado músculo esquelético. Tenemos músculo liso y músculo estriado cardíaco, o también llamado cardíaco. Entonces, lo vuelvo a repetir. Músculo estriado, o también llamado esquelético, músculo liso y músculo estriado cardíaco, o simplemente cardíaco. ¿Cuál es la diferencia de cada uno de estos? La función que va a tener, el lugar donde se va a encontrar, son distintas funciones. Entonces, vamos a empezar con lo que nos resta de tiempo, con el músculo liso. El músculo liso es un músculo que si lo viéramos en el microscopio es de esta forma, o sea, la que está acá señalada. Se llama liso porque si lo comparamos con las otras dos, hay diferencias. Y tiene una forma como más, sin estas estrías. Si ven los demás de abajo, tienen como estrías, ¿ven? Por lo menos en el dibujito, acá, y acá tiene estrías. Por eso se llaman estriados los otros dos, estriado esquelético o estriado cardíaco. Tienen estrías. Este no tiene estrías, por eso se llama liso. O sea, ahí resolvimos el problema de por qué se llama así, por cuestiones de microscopía. Ahora, lo que nos interesa a nosotros, más que la microscopía, es ¿qué es la diferencia de un músculo liso? El músculo liso es involuntario, no depende de nuestra voluntad. El músculo liso, si no depende de nuestra voluntad, se mueve solo. ¿Dónde se encuentra el músculo liso? En el estómago, se encuentra en el intestino, se encuentra en los pulmones, se encuentra en los bronquios, se encuentra en las arterias, en las venas. Piensen que nosotros no estamos pensando que mi estómago se mueva 3 veces, que mis arterias se contraigan. No, no estamos pensando eso. No estamos pensando eso. Por eso es un músculo involuntario. Entonces, músculo liso, involuntario. Ejemplos de dónde se encuentra el músculo liso, en los órganos, en las vísceras. ¿Cuáles vísceras? Y, les vuelvo a repetir, no en todas, obviamente, pero sí en el estómago, en el intestino, en parte en la vejiga, perdón, en las arterias, en las venas, y ahí tienen bastantes ejemplos. Vamos al músculo estriado, esquelético. Músculo estriado esquelético. ¿Por qué estriado? Porque en la microscopía se ve como estas estrías que tiene el músculo. Y esquelético, ¿por qué? Porque está en relación con el esqueleto. Porque es la porción muscular, en realidad no es una porción, sino que son un conjunto de músculos que se van a encargar de la locomoción, del movimiento. Entonces, el músculo estriado esquelético es el músculo que se va a insertar en los huesos a través de los tendones y que nos van a ayudar al movimiento. Entonces, ¿cuáles son los músculos estriados esqueléticos? Y todos los que dependan de nuestra voluntad, porque también, a diferencia del liso, son músculos voluntarios. Nosotros les tenemos que decir lo que tienen que hacer. O sea, nosotros tenemos que darles la orden. Si yo no le doy la orden a mi cerebro de que mueva la boca, y no me va a hacer la boca, se me va a mover sola. Acá yo estoy decidiendo hablar. Si yo hago este señal, es que yo estoy decidiendo por mi voluntad mover. Ustedes también, o ponen cara, o se quedan como, o se ríen porque así lo desean, no es que sale solo de, uy, ¿dónde salió eso? Sino que ustedes lo desean. Por eso el músculo estriado esquelético es voluntario. Si yo quiero ir caminando al baño, no es que, uy, ¿cómo aparecí acá? Y las piernas se movieron solas. No, uno decide. Entonces, ejemplos de músculo estriado esquelético. Los pectorales, los músculos de la cara, el bíceps, el tríceps, el cuádriceps,
todos los músculos que uno podría entrenar en el gimnasio, los glúteos, todos esos músculos que uno entrena, los rectos del abdomen, esos que marcan ahí los cuadraditos, todos esos músculos que uno quisiera tener bien entrenados, pero tiene que estar en este momento estudiando. Todos esos músculos que dependen de nuestra voluntad son los músculos estriados esqueléticos. Y nos quedan los últimos, que son los músculos estriados cardíacos. Otra vez, se llaman igual que los otros porque también tienen estrías, pero no son esqueléticos, porque no se insertan en el esqueleto, sino que son cardíacos. Así que nos está remitiendo que algo del corazón se tiene que tratar esto. Y a diferencia del músculo esquelético, que son voluntarios, el músculo estriado cardíaco es involuntario. ¿Son involuntarios también? Ah, Sí. ¿Por qué? Porque se encuentran en el corazón. Y el corazón nosotros no decidimos bombear 20 veces, bombear, el corazón se mueve porque se mueve, gracias a Dios, porque, ay, me olvidé de bombearlo. Entonces, por suerte, qué bueno no tener que estar lidiando con esa responsabilidad. Y son músculos involuntarios. Se parecen a los esqueléticos porque tienen estrías, si ven los dibujitos son muy parecidos, pero no dependen de nuestra voluntad y solo se van a encontrar en el corazón. Entonces esta sería una clasificación que sí o sí deberíamos saber, que es la clasificación según la voluntad, podríamos decir, en involuntarios e involuntarios, o según el tipo de tejido, liso, esquelético, cardíaco. ¿Bien? Sí, profe. Profe, consulta, ¿vamos a tener un trabajo práctico sobre este tema que estamos viendo hoy, esta clase? No lo diseñé. Si tenemos todavía no lo sé. O sea, no voy a mentir. Está bien. La sinceridad ante todo, chicos. Estaría mal, señor, como para ir repasando. Si a ustedes les sirve, Sí, yo les sí, puedo tiene mandar. Sí, yo creo que Sí, profe. Bien. Sí, pero Entonces, les voy a diseñar algunos cuadros, algunas cosas así. Déjenmelo hacer, no lo tengo hecho. O sea, no les voy a mentir. Pero entonces les voy a colgar. No para que sea algo que digan, uy, no, qué paja, que tengo que hacer esto, sino que para que ustedes también lo usen como modo de repaso. Que ustedes, como así, cuando hicimos con biología, la idea de los trabajos era que les sirva para el momento de preparar el final, los parciales tengan un resumen ya hecho, también me gustaría que sea de esa forma. Que sea algo Sí, sí, más que nada es eso, es para tener más conocimiento y para ir más preparados a lo que es los parciales, ¿no? Sí, Pero sí, sería bueno. Yo lo que más suelo, práctico. yo lo que suelo subir, yo sé que ahora todavía no les subí nada en el campus, se los voy a subir seguramente entre hoy a la noche y mañana, porque ahora tengo otra clase, que les estaba diciendo, guías. Igual se los voy a comentar seguramente la semana que viene, pero cuando ya esté todo subido, pero suelo subir una guía que no es para mandármela, sino que es para que ustedes sepan qué es lo que no pueden dejar de saber en el momento de preparar el tema. Entonces en la guía, por ejemplo, en esta clase, la guía diría, no sé, 10 preguntas, una sería, ¿cómo se clasifican los huesos según su forma? ¿Cómo se clasifican los músculos según el tipo de tejido? ¿Cómo se clasifican las articulaciones? ¿Qué es una articulación? Bueno, así. Esas serían las preguntas que no es para que ustedes me lo envíen, eso lo hago siempre en Anato, sino para que ustedes en el momento del examen digan, bueno, esta pregunta no la puedo dejar de saber, porque es una pregunta fundamental del tema, pero sirve como guía. A veces me pasa muchas veces me pasa que las guías me las mandan, yo no tengo problema, porque quieren ver si hay algún error. A mí me pasaba mucho que muchos lo hacían en el cuaderno y me lo mostraban en el recreo. Así que bueno, ahora tocará, si alguien lo quiere, no sé, hacer por computadora o mandarme una foto, yo no tengo problema. Pero no es obligatorio, cuando las suba, para que después no se asusten, no es obligatorio que las hagan. Pero bueno, les preparo algunos cuadros o cosas así como en biología para que también lo tengan para ustedes. Así que bueno, chicos, entonces creo que quedamos acá, porque ya son las 6.
¿Qué queda? Bueno, esto es un poquito lo que les contaba, músculo liso lo vamos a encontrar en el estómago, intestino, el útero, muy importante, el músculo cardíaco, ya les estuvimos hablando, y después queda, lo que queda pendiente es la clasificación de los músculos. Después tengo un videíto de una clase, si quieren les paso ese pedacito, o si no, la próxima lo hablamos, no es tanto. ¿Qué es lo que queda? ¿Cómo se clasifican los músculos? Los músculos tienen muchas clasificaciones. Y un poquito, y esto sí lo vamos a ver, que es la diferencia entre arteria y vena, porque siempre veo que hay, en los momentos, aunque ustedes no lo crean, momentos de parcial siempre viene la diferencia entre arteria y vena, suele mostrar confusión, así que esto sí lo vamos a ver. La próxima son pocas imágenes que quedan. No quedaba tanto, o sea, la gran mayoría lo pudimos ver. Así que bien, entonces chicos, ¿alguna duda entonces con lo que vimos hasta acá? No, profe. ¿No? ¿Ninguna? Voy a parar No, la pero